Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera y vengo a presentaros el que es ya el tercer vídeo en la serie de la teoría a la práctica, dentro de nuestro proyecto de las charlas educativas. En esta ocasión, docentes del claustro virtual vienen a hablarnos de acoso escolar, con casos representativos de algunas de sus muchas manifestaciones. ¡Empezamos! Te espero a la salida. Aquella fue la frase que mayor pánico me generó durante toda mi infancia y adolescencia. Solo 5 palabras. Con eso bastaba para hacerme temblar y desear no haber nacido. 5 palabras que tenían un enorme poder sobre mí y cuya profundidad, a pesar de toda la literatura y todos los estudios realizados sobre la problemática, parece que no terminen de comprender aún las personas que jamás han sufrido en sus carnes el azote del acoso escolar. Por eso voy a utilizar un vocabulario muy claro y tajante en este vídeo. El bullying es tortura sistemática. Es que no hay mejor forma de definirlo. Es el martirio mediante un ejercicio de dominación constante por intimidación intencionada, premeditada y metódica, realizado por parte de quienes necesitan la reafirmación de los demás, los agresores, sobre personas cuya autoestima es más vulnerable, los agredidos. Hola, mi nombre es Pablo Duchement y soy perito judicial informático, especialista en delitos en las redes perpetrados por y contra menores. Cuando digo que sé de lo que hablo al definir el bullying, no me baso en mi máster sobre acoso escolar ni en mi experto en ciberacoso para argumentar, sino en la experiencia de una vida durante la cual he luchado contra él en multitud de ocasiones, como divulgador, visibilizando el problema, como mediador, gestionando soluciones, como informático forense, certificando las evidencias digitales, como profesor de secundaria y formación profesional, educando en su prevención y como niño siendo un superviviente. ¿Te sorprende que hable de supervivientes y no de víctimas? Pues no lo entiendo. Porque si hay algo que tenemos claro todos los profesionales de este ámbito es que el acoso escolar mata. Quizás deje de chirriarte la palabra si tenemos en cuenta los siguientes datos. UNICEF concluye que en nuestro país 1 de cada 10 niños sufre bullying. La UNESCO eleva a 3 esa cifra a nivel mundial. El Instituto Nacional de Estadística asegura que en España casi un 8% del suicidio es suicidio infantil y adolescente, lo que lo sitúa como la segunda causa no natural más alta de mortalidad infantil. La Organización Mundial de la Salud declara que el acoso escolar es la primera causa mundial del suicidio infantil y adolescente, y establece que el 17% de los acosados intentan quitarse la vida. Solo la Asociación Americana de Pediatras ha cogido estos datos, los ha cruzado, ha sacado conclusiones y ha tenido las agallas para evidenciar la relación entre estos dos factores que los otros organismos se limitan a insinuar. El 78% del suicidio infantil es debido al bullying. El acoso escolar no es cosa de niños. Debemos educar a los agresores. Debemos dar herramientas de reacción a los perjudicados. Debemos crear una cultura de reacción entre los testigos pasivos. Y no. Estos últimos no son solo los compañeros de clase de un niño al que están metiendo en un contenedor de basura. Los legisladores que no facilitan mecanismos de protección, recursos de protección y vigilancia en la protección son testigos pasivos del acoso escolar. Los pocos centros educativos y equipos directivos que prefieren salvaguardar su reputación antes que intervenir son testigos pasivos del acoso escolar. La minoría de profesores que no saben o no quieren identificar el problema que sucede frente a sus narices son testigos pasivos del acoso escolar. Los padres del agresor, que tienden a ignorar, minimizar, relativizar y o justificar los actos de su hijo, son testigos pasivos del acoso escolar. Y estos últimos además son los responsables jurídicos. ¿Te sorprende? Pues sí, el bullying, al contrario de la creencia popular que incita a las familias de las víctimas a creer que están indefensas, conlleva consecuencias para los responsables. Pueden haber responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Solo hace falta saber cómo actuar. Y para dar apoyo a todos los actores incluidos en el bullying, también al agresor y a su familia, escribí este libro. Te espero en la salida. Un manual para padres frente al acoso escolar. Sus beneficios se destinan a Ciberprotecte, una iniciativa personal de ayuda a familias con menores víctimas de agresiones en el entorno digital y escolar. Pero si es importante saber qué hacer, lo es aún más saber lo que no hacer. ¿Te parece si vamos al top 4 de los pensamientos más erróneos sobre el bullying? Número 4. ¿Qué malvado es el agresor? Lo siento, pero el acoso escolar es un tema demasiado complejo como para simplificarlo y reducirlo a una historia de buenos y malos. Si no nos esforzamos en comprender el bullying en toda su profundidad,
jamás podremos superarlo como sociedad. Y la realidad es que ninguna persona estable y equilibrada se levanta de su cama un buen día pensando, hoy me apetece torturar a una persona. El agresor no solo debe ser responsabilizado de sus actos, también debe ser educado para que deje de ser un bully y tratado para que no vuelva a necesitarlo. Número 3. Tú no seas bobo. Si te pegan en el colegio, tú devuelve el golpe. Evidentemente, si a un niño lo agreden en el entorno educativo, debe defenderse. Pero sus herramientas de reacción no se llaman puño derecho y puño izquierdo. Se llaman tutor, jefe de estudio, director e inspección educativa. La violencia no debe ser tolerada dentro del colegio, ni siquiera como respuesta. Número 2. Esas son cosas de niños. Ejercer dominación sobre tus iguales para suplir tus carencias emocionales a base de provocárselas a otros, no son cosas de niños, incluso aunque sus protagonistas sean niños. Es un asunto muy serio que no debe ser minimizado, porque puede provocar secuelas graves y a largo plazo. Número 1. Eso no es asunto tuyo. ¿Se lo has oído a algún agresor para evitar que defiendas a su víctima? ¿Se lo has oído a alguna autoridad para evitar que tu iniciativa de respuesta la obligue a hacer su trabajo? ¿Se la has oído a un testigo pasivo para evitar que tú dejes de serlo también y no sentirse tan mal con su propia pasividad? Esta es la peor de todas las frases, porque educa a nuestra sociedad en permanecer indolentes ante el acoso escolar, y porque es la más equivocada de todas, dado que acabar con el bullying es asunto de todos. Hola, soy Teresa, profesora de matemáticas en un centro de Andalucía y bueno, mi triste experiencia es que ciberacoso hay a diario. Un caso que verdaderamente todavía lo tengo aquí. Fue el caso de una chica que estaba en segundo de PEMAR y que se echó su primer novio de 16 años. Este chico no estaba en el centro donde ella estudiaba. Y bueno, como prueba de amor le pidió que se hiciera una foto desnuda y se la mandara. Ella accedió después de mucho chantaje emocional y automáticamente esa foto, ya sabéis que esto corre de manera exponencial, bueno, pues al cabo de horas esa imagen la tenía todo ese pueblo y pueblos de alrededor. Incluso al día siguiente ya le había llegado a profesores, compañeros de este centro. El daño psicológico causado a esta alumna me consta que fue bestial y que todavía, y esto fue en el 2016, me consta que sigue medicada y que bueno, ese daño ya es irreparable. Es algo con lo que tiene que aprender a convivir y bueno, el alumno este de 16 años, cuando se demostró que el primer móvil por el que había salido la imagen fue el de él, fue llevado a un centro de menores y no sé nada más de él. Otro tipo de acoso, de ciberacoso a diario, esto ha sido en este centro actual y en este curso, fue de un alumno de primero de la ESO que mediante una captura de pantalla del móvil y cogió la imagen de otro compañero y le suplantó su imagen creándole un perfil nuevo en Instagram y en TikTok y no sé qué más historia y simplemente se limitaba a insultar y acosar a otros compañeros de clase hasta que llega un momento en el que se descubre y ya pues hay denuncias de por medio de los padres y interviene el centro y todo este tipo de cosas que son a diario. Por desgracia, son a diario. La Guardia Civil todos los años nos da su charla sobre el bullying, el ciberacoso y demás y no nos enteramos. El alumnado no se entera. No se entera porque piensa que no va con él. Entonces, bueno, esta es mi triste experiencia y que por desgracia es a diario. Un saludo a todos. Hola, soy Octavio Prieto, profesor de secundaria y voy a hablar brevemente o contaros un caso de acoso escolar. Por ser el tema que es, he cogido otro de un instituto en el que estuve hace unos años y de hace tiempo, pero que me parece bastante representativo de 3 o 4 características que quiero mencionar.
En primer lugar, porque tardó mucho en detectarse. Esto es uno de los problemas del acoso escolar. Los profesores a menudo no es que no queramos intervenir, es que ni nos enteramos y no es fácil de detectar. El caso empezó en primero de la ESO y se detectó a mitad de segundo de la ESO. En segundo lugar, porque en este caso no hubo en ningún momento agresiones físicas ni violencia física. Fue otro tipo de acoso. Empezó por el aislamiento de la víctima, dejar de hablar con ella, sus amigas dejarla sola, y continuó agravándose con burlas, comentarios humillantes a cada cosa que decía, que hacía, haciéndole pasar muy mal. En el momento que se detectó, la intervención a partir de todo el equipo docente y del equipo de orientación magnífico que teníamos en aquel instituto, se llamó a las familias de las agresoras, se trabajó con ellas y gran parte de que se solucionara o de que la intervención fuera positiva fue la buena actitud de las familias, que en principio, como suele suceder, defienden a sus hijos e hijas, son cosas de críos, simplemente no se llevan bien. Pero una de las madres intervino diciendo que ella no había educado a su hija para acosar a nadie y que estaba tan indignada, tan preocupada, tan enfadada, como si su hija hubiera sido la acosada. Y esa quiero que sea mi conclusión. Todos estamos preocupados de que nuestro hijo o hija pueda sufrir acoso, pero es mucho más probable que sea acosador, son más. Deberíamos preocuparnos tanto de prevenir, educar a nuestros hijos para que no tengan esas actitudes, que no es fácil, que son críos, como para intentar prevenir el acoso. Creo que debería preocuparnos como padres que nuestro hijo sea acosador, tanto más que sea acosado. Muchas gracias. Hola, encantada de contaros mi experiencia. Soy Conchi, trabajo en un instituto de educación secundaria. Soy profesora de Biología y Geología y desde hace 3 años coordinadora de convivencia, cargo en el que estoy aprendiendo muchísimo. Me está dando muy buenos ratos, algunos peores, pero en general muy buenos ratos. Quiero contaros nuestra experiencia en un caso de acoso escolar. En mi centro se han abierto muy pocos protocolos de acoso y solo uno de ellos hemos determinado que era acoso y es el que os voy a contar. Un alumno nos llega de primaria ya con un historial un poco de absentismo, de dificultades de integración, de baja sociabilidad, pero al principio, en los primeros meses, no ocurre nada. Todo se dispara a raíz de una pelea con otro alumno en el que interviene el equipo de convivencia con una serie de entrevistas restaurativas. En esas entrevistas restaurativas empezamos a ver que algo no nos cuadra, que algo no está funcionando bien en la relación con ese alumno. Por otra parte, nos entrevistamos también con los familiares de los dos implicados en la pelea y con este alumno, el que creemos que está siendo acosado, sus familiares nos dicen que van a interponer una denuncia, a lo cual nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros les hacemos ver que tenemos que seguir con nuestro trabajo, ver qué está ocurriendo ahí, qué podemos hacer para atajar el problema y para solucionar el problema, pero ellos tienen que hacer lo que consideren oportuno. Empezamos a actuar, ¿no? Son 2 semanas frenéticas y empezamos a actuar. Lo primero que hacemos es, para ver cuál es la dimensión del problema, entrevistarnos con alumnos de primero de la ESO que consideramos objetivos. Después nos entrevistamos con alumnos que consideramos que están poco implicados y después con alumnos, con alumnas que consideramos que están implicados. De ahí sacamos una conclusión, tanto el equipo de convivencia, el equipo de orientación y el equipo directivo. Hay un caso claro de acoso grupal que viene desde cuarto de primaria. Nos ponemos a funcionar, nos ponemos a trabajar. ¿Por qué consideramos que es un acoso grupal? Porque no hay nadie que realmente le haga algo muy grave, que requiera un apercibimiento ni nada muy grave, como estoy diciendo, pero son una serie de acciones continuas, reiterativas y de baja intensidad, pero hay un acoso grupal. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entrevistarnos con todos los implicados y con sus familiares, diciéndoles de la gravedad del asunto y de que realmente hemos abierto este protocolo de acoso escolar y vamos a llegar hasta el final. La respuesta por parte de los familiares es muy positiva. Segundo paso, círculos de diálogo, círculos restaurativos con todos los grupos de primero sobre indicadores de acoso. Tienen que tener claro cuáles son los indicadores de acoso verbales, físicos, sociales y ver qué es lo que está ocurriendo en su clase y cómo está afectando al funcionamiento de la clase y sobre todo a este alumno en concreto. Funcionan muy bien, nos gustan mucho, muy contentos con los círculos de diálogo. Tercero, montamos un círculo de apoyo para el alumno acosado, con alumnado que creemos que le puede apoyar y que le puede echar una mano en su integración. Creemos que va bien.
Cuarto, medidas de acompañamiento a la entrada, a la salida, en los recreos. Medidas que no duran mucho tiempo porque el propio alumno nos dice que las quitemos porque no las necesita. Vale. Y por último, reunión con el equipo docente. El equipo docente tiene que saber lo que está ocurriendo y tiene que actuar en consecuencia. Todas esas medidas las llevamos a cabo. Creemos que funcionan muy bien. Y por último, seguimiento. No se puede dejar de seguir las actuaciones que se realizan hasta que no se cierre el protocolo de acoso. Muy contentos de cómo funcionó. Ahí estamos, ahí seguimos trabajando. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Juan José Millán, soy maestro y soy licenciado en psicopedagogía, y en este vídeo en el que hablamos sobre acoso escolar me gustaría hacer hincapié en un aspecto o en una parte realmente importante como es la identificación. Creo que es un punto esencial en el que tenemos que poner muchos de nuestros esfuerzos cuando hablamos de acoso escolar. Os quiero contar una experiencia que a mí me dio esta sensación de necesidad de centrarnos en esta parte. Era un aula de un colegio muy pequeñito, de segundo curso de primaria. Era un centro muy pequeño, de los más pequeños que he visto en mi vida. Y entonces todo iba bien, no había ninguna situación en la que nadie pudiera sospechar ningún tipo de problema de convivencia en el aula. Un día, haciendo en una tutoría un juego de cambio de roles por medio de sacar papeles para representar a otros compañeros en el que estábamos trabajando, cómo nos ven los demás y cómo veo yo a los demás, una niña que nunca nadie habría sospechado ningún tipo de problema de convivencia, sacó un papel y bueno, pues sería el destino o como fuera, sacó justo el nombre de quien estaba siendo su agresor y nadie lo sabía. En ese momento esta niña, recuerdo, cambió perfectamente su cara de una forma brutal, puso una cara de enfado asombrosa, cambió su tono corporal, cambió todo en ella y empezó a decir palabrotas, empezó a proferir amenazas, a hacer como que da patadas, como que pegaba puñetazos, que rompía hojas. Ahí me acordé de un día que esta niña llegó a clase con un libro roto y me sorprendió mucho porque era una niña muy cuidadosa. El caso es que en estas situaciones hay que identificar muy bien. Todo esto acabó, por supuesto, en el tema del equipo directivo, comentándolo con ellos, comentándolo en orientación también. Y bueno, que nos costó mucho que el equipo directivo asumiera esta situación, algo que a mí me parece que es muy importante porque creo que a día de hoy sigue sucediendo en muchos casos. No es culpa de nadie, el acoso escolar sucede en los centros escolares. ¿Por qué? Porque cuando se llevan a cabo este tipo de conductas se hace cuando los ojos de los profesores no están mirando. Entonces no tenemos que asumir la culpa ahí, hay que contarlo y hay que decirlo. Tenemos que comentar estas situaciones. Hay que dar confianza a los niños para que lo cuenten, hay que dar cercanía a las familias para que lo hagan, y yo creo que estos son unos pilares esenciales. En esta época en la que yo os hablo, no se hablaba de acoso escolar, es decir, era una época de hace ya bastante tiempo en la que no se le ponía nombre a las situaciones, esto eran cosas de niños. Supongo que, bueno, pues los que llevamos más tiempo en la enseñanza a lo mejor recordamos bien este momento en el que muchas veces se miraba para otros sitios. Afortunadamente ahora se hace cada vez menos, aunque a veces se hace. Yo creo que es muy importante. La solución de este problema vino porque detectamos que el inicio se había dado en la familia, eran una rivalidad que había entre familias, y bueno, pues se trasladó al aula. Pero se trasladó al aula y estas conductas llevaban ocurriendo desde la educación infantil, desde el último curso de educación infantil en concreto, ¿no? Claro, nadie lo había visto, no habíamos visto ninguno de los que estábamos allí nada y nadie había detectado lo más mínimo. La solución, ¿dónde estuvo? Estuvo nuevamente también en la familia. Hay que implicar a las familias tanto en la identificación como en la solución. Ellos tienen que darse cuenta que somos parte implicada. Y bueno, hasta aquí quedaría este relato, esta historia, esta experiencia, esperando que sirva para animar a mirar mucho, a tener muchos ojos y a identificar bien. Espero que os haya resultado interesante, así que nada, hasta luego. Hola, mi nombre es Elvira Fernández Pena y soy docente de educación primaria y especialista en educación musical. Lo primero que me gustaría decir hoy es que no es fácil este vídeo. A nadie le gusta reconocer que ha tenido un caso de bullying o de acoso escolar en su centro, en su aula, pero negar precisamente esta evidencia de este mal sistémico y endémico que afecta a toda la sociedad es perpetuar este tipo de violencia. Por lo tanto, voy a hablarte de este alumno que conocí en este centro escolar en el que trabajé, que no voy a mencionar en ninguno de los casos, que sufrió acoso escolar. Tuve claro desde el primer momento que mi intervención educativa iría encaminada a paliar la violencia relacional ejercida en este tipo de víctimas de acoso escolar, que consiste en aislarlas del grupo clase. Por lo tanto,
Aprovechando la disposición de grupos colaborativos, seguí el modelo de test sociométrico de la escritora y pedagoga Cassie Pitts. ¿Y qué hice? Pues cada mes yo realizaba 2 preguntas a mi alumnado, que ellos contestaban de manera secreta. Yo les preguntaba, ¿con quién te gustaría sentarte el próximo mes y quién crees que este mes ha sido extraordinario? Con sus respuestas yo obtenía 4 perfiles diferenciados. Líderes salían escogidos de manera mayoritaria en la primera pregunta, pero no necesariamente en la segunda. Cambiaban mes a mes, aunque alguna excepción se mantenía constante. Admirados, que salían elegidos mayoritariamente en la segunda pregunta, pero no necesariamente en la primera. También tenía a los fieles, que no salían escogidos en muchas respuestas, pero lo cierto es que se mantuvieron constantes a lo largo de todo el curso. Y por último, olvidados. No eran escogidos por ningún compañero o compañera, y aquí estaba evidentemente mi alumno que había sufrido acoso escolar y no era el único. Por lo tanto, al principio me vino un poco abajo con los resultados, pero poco a poco esto me fue sirviendo para situar estratégicamente al alumnado según su popularidad, para que tuviera que trabajar con todo tipo de perfiles. Con este tipo de cambios tú puedes hacer que tu alumno más popular se siente y trabaje y sepa lo que es trabajar con alguien que él considera que no tiene que tener presencia en el aula. Es muy pedagógico para ellos, pero para el docente también. Te sirve para que tú puedas elogiar más, si cabe, o con más intención a ese alumnado que más lo necesita, que más necesita brillar socialmente. Poco a poco descubres cómo los perfiles más radicales, los líderes y los olvidados, se van reduciendo hasta el punto de que mi alumno llegó a ser líder en alguna semana. Es un modelo que no tiene gran labor, es muy fácil de llevar a cabo, no es mágico, pero a mí sí me funcionó. Y por último, decirte a ti que no has tenido una vida fácil, yo lo sé, pero que te mereces una vida llena de gente que se quiera sentar contigo. Buenos días a todos, mi nombre es Israel y soy profesor en quinto de primaria en el Colegio Primo de Rivera, en la población de Callosa de Segura. Hoy os estoy haciendo este vídeo desde estas preciosas vistas, que es en los acantilados de Torrevieja. Y bueno, yo quería hablaros en concreto del ciberbullying. Quería comentaros que yo en mi experiencia profesional he trabajado en secundaria durante 11 años y bueno, he presenciado situaciones complicadas, he sido tutor en primero de eso y en segundo también. Y os quiero hablar de dos casos en concreto de alumnas que practicaron el sexting. Si sabéis lo que es, yo os lo explico. El sexting es el envío a través de las aplicaciones de imágenes de contenido sexual o erótico. Y bueno, pues estas alumnas contactaron a través de unas aplicaciones con otras personas de otras poblaciones, les enviaron fotos de contenido erótico y bueno, pues luego las amenazaron con difundirlas a contactos, amigos, etcétera, ¿no? La Guardia Civil ya pues ayudó en esta situación y ayudaron a resolverlo. También desde la orientación del centro, la orientadora estuvo ayudando muchísimo a estas alumnas y por supuesto el profesorado. Pero bueno, imaginaros la complejidad y la dificultad, ¿no? Por eso, ahora que trabajo en primaria, que ahora estoy en concreto en quinto, pienso que desde bien temprano ya tenemos que empezar a hablar a nuestros alumnos de lo que es el ciberacoso, ¿no? Porque ellos ya empiezan a hablar. En concreto, mis alumnos hablan a través de aplicaciones como el Snapchat, muchos de ellos, una gran mayoría, tienen ya TikTok y tenemos que empezar ya a trabajar con ellos, ¿vale? Pienso que mi sensación es que en secundaria se está empezando a trabajar mucho más y que en la primaria tenemos que hacerlo más aún. Así que bueno, os invito a todos a formaros, a comentarlo siempre con los padres, a hablar estas situaciones, a hablar con vuestros alumnos para que evitemos el ciberacoso. Bueno, os envío un saludo, cualquier cosa que necesitéis. Estoy en Profe de Primari en Twitter. Chao. Hola, soy Alejandra Fernández, aunque todos me conocéis como Alejop con 3 P's.
Hoy vengo a contaros una historia de acoso escolar. Una historia muy especial, una historia que ocurre en los primeros cursos de infantil e incluso en primaria. El acoso hacia un niño, pero el acoso hacia un niño no por el resto de los niños, sino por las familias. ¿Cómo? Sí, efectivamente, eso ocurre. Eso es algo que está oculto, que no se ve y que cuesta demostrar, pero que yo os puedo confirmar. ¿Cómo me pasó a mí? Pues en mi clase había un niño que pegaba, que molestaba, que pellizcaba, que mordía. Ese niño del que todos sus compañeros salían hablando. Cuando llegaban a sus casas y le contaban las historias de sus papás y a sus mamás, sus respuestas eran: pues no te acerques a él, no hables, cuando te pase algo intenta irte hacia otro lado, o incluso cuando ya los niños recibían agresiones hacia ellos, los papás y la mamá decían: pues si te pega, pégale. Sí, esa lucha continua que tenemos los profes, ¿verdad? Bueno, pues la cosa se agravó el día en el que, cuando voy a recoger la fila, de repente me encuentro al papá de otro niño de mi clase cogiéndole del pecho y diciéndole: como te vuelvas a acercar a mi hijo, te las vas a ver conmigo. Os juro que ha sido uno de los peores momentos de mi vida. Bueno, hasta tal punto que a mí me empezó a sangrar la nariz de la tensión que me causó. Así que tenía que hacer algo y no sabía qué hacer. Busqué información por un lado, por otro, y encontré un texto de Madre de Marte. En ese texto, que les leía a las familias en una reunión general, les explicaba que en ocasiones no les puedo hablar de ese niño, no les puedo contar qué le pasa a ese niño, no puedo contar si ese niño vive en una casa de acogida, si ese niño sus padres se están separando, si ese niño vive con la abuela y resulta que la abuela está empezando a beber, no les puedo contar que es el mayor de 7 hermanos, no les puedo contar que es el que se encarga de cuidar de su familia, no les puedo contar muchas cosas, pero que tengan cuidado porque tal vez algún día sea su hijo el que esté en ese lado. Y entonces seguro que no les gusta que les cuente historias al resto de las familias de su hijo. Pero que ese niño tiene muchas cosas buenas, que ese niño se está trabajando mucho, no solo por mí, sino por el resto de los compañeros, y que gracias al apoyo que está recibiendo está mejorando, que puede que al principio tuviese 5 incidencias al día, pero que ahora lo hemos restado a 5 incidencias a la semana, pero que para eso necesitaba la ayuda de todas las familias, de los papás, de las mamás, y que por supuesto todo lo que yo trabajaba en el aula, que se siguiera trabajando en casa. ¿Y sabéis qué? Que lo conseguí. Conseguí que ese niño fuera un niño más en el aula. Todavía sé y tengo noticias de él, si me estás escuchando. Y bueno, y a todos vosotros, que nada, que es una historia con un final feliz, y que espero que os haya gustado, que os motive y que os ayude en vuestra labor educacional. Hasta luego. Hola, soy David. Trabajo de orientador en un colegio de primaria. Y voy a contaros cómo en uno de los centros en los que yo trabajo se actuó ante una denuncia de posible acoso escolar. En Galicia tenemos la suerte, que supongo que en otras comunidades también, de tener un protocolo de actuación, lo que simplifica mucho las cosas, porque ha sido elaborado por los profesionales que realmente saben cómo llevar estas situaciones, que en principio el profesorado no tenemos una formación muy específica en este ámbito. Bueno, en este caso recibimos una denuncia de acoso y lo que se hizo siguiendo el protocolo fue inicialmente designar a una persona que ya inmediatamente se encargaba de tomar medidas de protección de la supuesta víctima. Lo que se hizo en este caso fue aumentar las personas que vigilaban en los espacios del centro, tanto en comedor como recreos, y paralelamente ya se pusieron en marcha desde el Departamento de Orientación unos talleres de habilidades sociales, emociones y acoso escolar, que en este caso lo que utilizamos fue un material muy bueno que hay de Marvel, de unos cómics de Spider-Man y los Guardianes de la Galaxia, que entran muy bien al alumnado. A continuación, lo que se hizo fue recabar información para poder llegar a una especie de conclusión de lo que había sucedido. Entonces se realizaron entrevistas individuales con cada uno de los participantes. Después, con toda la información disponible, era el momento de decidir si ya era suficiente con las medidas que se estaban tomando a cabo o si era necesario alguna medida extra, como contactar con menores o con servicios sociales o con inspección educativa. En este caso se decidió
El tema ya estaba encauzado y la cosa quedó ahí. Y lo que sí que sirvió es para que en los centros de primaria suele percibirse el acoso como algo muy externo, que es más de institutos de secundaria, sirvió para hacerlo un poco más real y que de ahí en adelante ya se tienen en cuenta estas medidas de prevención sin necesidad de esperar a que suceda otro caso. Hola, me llamo Vanessa, en Twitter me leéis como Van Romoni y os quiero contar un caso de ciberacoso que afortunadamente duró muy poquito tiempo. Yo era tutora en sexto y tenía una alumna repetidora, por lo que todas sus amistades estaban en el instituto. Desde el instituto nos avisaron de que varios de sus alumnos estaban recibiendo a través de Instagram mensajes eróticos y con enlaces pornográficos por parte de mi alumna. Mi alumna lo negó, evidentemente, pero dijo que ella también se extrañaba de que en su listado de mensajes aparecieran esos enlaces eróticos y que a su vez le estaban respondiendo a ella, que ella no lo estaba mandando, así que no entendía nada. Al final, después de mucho pensar, se dio cuenta de que la semana anterior se había peleado con su mejor amiga, esta mejor amiga tenía la contraseña de Instagram y se había vengado de ella mandando esos mensajes a los chicos del instituto. Al final, hablando con los padres de la alumna y haciendo una tutoría conjunta, con ella, los padres y yo, cerró la cuenta y ya no pasó nada más. Ya os he dicho, era un caso cortito, pero se podía haber alargado mucho si no hubiésemos hablado con ella y ella no nos hubiese dicho que se había peleado con su mejor amiga. Muy buenas, soy Rafa Dávila, orientador educativo en un ayuntamiento del sur de Madrid, y quería contaros una historia en el tema que nos ocupa hoy del acoso escolar para lanzar una reflexión, ¿no? Esta historia comienza, para nosotros, para mí comienza cuando llega al departamento donde yo trabajaba, que era un aula de convivencia en ese momento, un aula donde se derivaban los alumnos que expulsaban de sus centros educativos. Llegó una alumna expulsada por el motivo principal por el que nos llegó a nosotros era acoso escolar, ¿no? Una acusación que había recibido por parte de un grupo de alumnos de acoso escolar, ¿no? Se suponía que era una alumna que estaba produciendo un acoso escolar a un grupo de alumnos de su clase, ¿no? Lo que nos llamó la atención fue que cuando la alumna empezamos a trabajar con ella lo que expresaba en todo momento, además de una manera como muy creíble, es que la situación era todo lo contrario, que era ese grupo de alumnos el que la acosaba a ella, ¿no? Entonces, eso nos hizo empezar a trabajar con ella, empezamos a trabajar todo el tema de la empatía, de la asertividad, empezamos a trabajar con la clase y nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Para ser breve, obviamente esto es una historia con un trabajo largo, con un proceso largo, pero para ser muy breve, la base de lo que descubrimos fue que esta chica tenía un complejo brutal por el tema de la altura. Esta era una chica muy alta, de hecho en primero de la ESO medía 1,93, una cosa así, y ella tenía un complejo brutal con su altura. Y lo que ocurrió fue que al principio de curso todos los de la clase decidieron poner un mote a cada alumno, a cada compañero, ¿no? Todos los compañeros tenían un mote. A ella le pusieron un mote relacionado con su altura. Lo que ocurrió, la reacción que ella tuvo fue la de ponerse a la defensiva, digámoslo así, de una manera brutal. Tan brutal que esto le ocasionó peleas, discusiones, peleas con profesores y todo, la base de todo, como decía antes, era el complejo tan brutal que ella tenía por su altura y el mote que le habían puesto relacionado con su altura, ¿no? Entonces, de golpe y porrazo, de un día para otro, ella se puso en contra de toda la clase y eso hizo que toda la clase se pusiese en contra de ella, ¿no? Entonces, una situación que se catalogó de primeras como acoso, vimos que necesitaba un trabajo muy fuerte, por un lado, por parte de la propia alumna en cuanto a la asertividad, la manera de expresarse, de controlar las emociones, de decir lo que sientes, lo que te duele, lo que no te gusta, por un lado, y por otro lado en cuanto a la clase, el trabajo de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, con los compañeros, hablando con ellos, muchos de ellos decían, esto no le puede molestar, ¿cómo le puede doler si un mote es una tontería, si todos tenemos un mote? Entonces, ahí fue cuando empezamos a trabajar, por un lado, la empatía con la clase y por otro lado con ella la asertividad, el control de las emociones, el control de los impulsos. Entonces, la reflexión que yo quería lanzar en todo este tema del acoso, como siempre, es el intentar entender qué es lo que está ocurriendo, cuál es el fondo. En el 99,9% de los casos hay un trasfondo y algo que debemos descubrir, que es nuestra responsabilidad, entender lo que está ocurriendo. Y luego, por otro lado, trabajar de una manera muy profunda tanto el concepto de empatía real, ponerse en el lugar del otro con su manera de ser, su forma de ser, sus características y su historia de vida, y por otro lado la asertividad, el ser capaz de contar, de decir siempre lo que no me gusta, lo que me duele, lo que me molesta,
para que los demás lo sepan y me puedan respetar, ¿no? Entonces, es la manera de hacerme respetar y de respetar a los demás de una manera real. Hola, mi nombre es Manoli Poza, soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de secundaria. Yo os voy a hablar de 2 casos de acoso que conozco y que ocurrieron pues hace unos 7 u 8 años aproximadamente. Bueno, primero, antes de nada, me gustaría hacer notar la dificultad que a veces tenemos los profesores para descubrir realmente que esto está pasando, porque no siempre las cosas suceden delante de nosotros y no siempre los casos se pueden solucionar. El primer caso que os voy a contar está relacionado con unas chicas de tercero de la ESO que tenían manía o no sé, bueno, pues iban en contra de otra chica, la insultaban, se metían con ella, se reían de ella. Y bueno, pues lo pudimos solucionar gracias a que pues durante el fin de semana, porque muchas de las cosas pasaban fuera del centro, estas niñas realizaron unas grabaciones metiéndose con ella, insultándola, etcétera, unos audios a través de WhatsApp. Y bueno, gracias a eso pudimos atajar el acoso. El segundo caso es un caso fallido porque no pudimos demostrar que realmente se estaba produciendo. Entonces no podemos decir si realmente estaba pasando o no. Afectaba a un chico de primero de la ESO, que hablaba de que unos compañeros suyos le acosaban. Estos niños todos se conocían previamente, por lo que es posible que es un caso que se arrastrase ya de la primaria, porque ocurrió además al principio del curso. La familia pues nos puso en conocimiento de lo que estaba pasando. A través de la tutora se estableció, ya con el equipo educativo que le daba clase al chico, se estableció pues una vigilancia bastante estrecha de los niños a los que había denunciado como acosadores. No pudimos demostrar que estuviera pasando porque no pasaba delante de nosotros y la verdad es que fue un caso fallido. Hola, soy Jorge Burgueño, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, y el caso de acoso escolar que os vengo a relatar me sucedió cuando era tutor de sexto de primaria. Tenía un alumno que era bastante disruptivo y tenía, es cierto, pues comportamientos con a veces tintes incluso agresivos, ¿no? El caso es que ciertamente entre ese alumno y otro que tenía también un alumno con trastorno de déficit de atención e hiperactividad sin medicar, pues tenían a veces, como decía, ciertos comportamientos agresivos y sin control, ¿no? Y una alumna era de mi clase, pues era especialmente también respondona, ¿no? El caso es que siempre había mucho rifirrafe entre estos 3 alumnos y acabó la familia de la alumna denunciando al centro acoso frente, pues sobre todo a la actitud de estos otros 2 alumnos que ciertamente pues tenían estos comportamientos. Pero bueno, las situaciones de acoso escolar muchas veces son muy complejas, ¿no? Casi todas. Y delimitar lo que era acoso y lo que no, pues bueno, para eso están los protocolos. Y de hecho iniciamos el protocolo de acoso escolar de la Comunidad de Madrid y pues empezamos a reunirnos con las familias y con los alumnos, unas situaciones muy duras porque tanto los padres de los supuestos acosadores no veían que eso pudiera ser acoso, también el sufrimiento de esos propios padres de ver que sus hijos no se podían controlar muchas veces, también el sufrimiento lógicamente de la supuesta alumna que estaba siendo acosada. Total, bueno, pues iniciando ese protocolo estábamos poniendo ya en marcha, como decimos, el protocolo donde cogió también el caso dirección con la reunión con los padres y yo como tutor. Pero en ese proceso estábamos a mitad del proceso y ya pues al parecer el sufrimiento de la familia también supuestamente acosada fue tal que se llevaron a la niña del centro. Para mí supuso un drama absoluto, la verdad es que lo sufrí muchísimo, me sentí muy culpable, a pesar de haber puesto toda la carne en el asador, ¿no? Y todo lo que había, pero bueno, pero no deja de ser algo que realmente pues se vive como un fracaso, ¿no?
Espero que la alumna, esté donde esté, pues esté ahora lo mejor posible y estupendamente. Y estos alumnos supuestamente acosadores pues siguieron en el centro y pasando de curso. Así que nada, este es el caso. Mi nombre es Jimena, la de idiomas en Twitter, y soy profesora de educación secundaria y bachillerato en un instituto de Madrid. Para que haya bullying tiene que haber una relación no balanceada entre las dos partes. Una de las partes predomina por encima de la otra y la hace sentirse mal. Y además hablamos de una acción reiterada y no de un hecho puntual. Yo tuve un caso que casi llega al acoso escolar, pero conseguimos frenar a tiempo, que era un grupo de chavales que hacían bromas contra una compañera al punto de que se les fue de las manos e incluyeron bromas en un trabajo de lengua que expusieron oralmente en clase. Detectamos que esto estaba pasando porque los alumnos ayudantes de la clase nos ayudaron a verlo y también porque la niña pues se encontraba mal, no quería venir al colegio, etc. Lo primero que hicimos es indagar en la situación para efectivamente corroborar con las partes y también con los testigos que esto llevaba pasando tiempo y que no era un hecho puntual. Después de las investigaciones e incluso de las confesiones de los alumnos que hacían las bromas, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente esto estaba pasando y se tomaron cartas en el asunto, se castigó a las partes, etc. Pero a mí me pareció muy importante que hiciéramos reflexionar a los chavales, porque ellos no eran conscientes de que lo que estaban haciendo lastimaba a la compañera. Y pues el castigo consistió en que los alumnos tenían que ver una serie de cortos que yo había escogido y escribir un escrito de reflexión sobre el acoso escolar. Pues tras realizarlo, de los 3 alumnos implicados, 2 de ellos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal y estaba en la frontera entre lo que se podía considerar acoso escolar y lo que no. Entonces se dirigieron a la compañera y pidieron perdón sinceramente y abiertamente. El tercer alumno me dio la sensación de que lo hacía por obligación y creí que no había servido para nada el castigo que le habíamos puesto, pero con el tiempo he visto que no ha vuelto a tener comportamientos de este tipo con ningún compañero. Entonces, lo que yo quiero destacar contando esta experiencia es que es muy importante que hagamos reflexionar a los chavales, porque muchas veces hacen daño sin ser conscientes de ello. Soy Luis de Mena, director pedagógico de un colegio que tiene concertadas las etapas de infantil, primaria y secundaria. Y esta vez vengo a hablaros de un caso que bien podría titularse "Donde las dan, las toman". 2 alumnas de sexto de primaria quedan para hacer un trabajo en equipo en casa de una de ellas, cuando se podía, y una vez acabada la tarea deciden hacerse un book de fotos un tanto particular con la ropa de la mamá de una de ellas. Pocos días después, ya en el aula, esa amistad tan amada que tenían se rompe y una de ellas amenaza y cumple con compartir en el grupo de WhatsApp de clase esas fotos tan particulares que se habían hecho días anteriores. Eso, como podéis imaginar, provocó un volcán de situaciones disruptivas en el aula que obligó a la Comisión de Convivencia a convocar, con carácter de urgencia, una mediación escolar donde invitamos a las 2 familias afectadas, a las 2 alumnas afectadas, y el cole en estos casos suele incluir a 2 alumnos que nada tienen que ver con la situación. En esa mediación se acordó que las alumnas vigilarían juntas durante 2 semanas el patio de educación infantil. El cole está acostumbrado a utilizar este tipo de trabajos comunitarios para asumir responsabilidades y en esta ocasión las alumnas asumieron que las consecuencias eran única y exclusivamente culpa suyas. Esta vez funcionó, pero muchas veces no ocurre así y lo sabes. Mi nombre es Rosé y soy profesora de catalán aquí en Barcelona. Recuerdo un caso de... Yo ni siquiera era profesora de ese grupo, estaba simplemente dando un pequeño taller durante una jornada de la fiesta de Sant Jordi, de la Diada de Sant Jordi, que aquí sabéis que se celebra muchísimo. Por el motivo que sea, una alumna se me acercó y me explicó que sabía que un compañero suyo estaba siendo sometido a bullying. Me pareció en ese momento, me sorprendió, claro está,
pero me di cuenta de lo importante que es que los alumnos estén formados para que no se conviertan en simples comparsas, en espectadores de las situaciones de maltrato, sino que sepan reaccionar y sepan reaccionar en defensa de la víctima. Luego el profesorado también tenemos que estar formado y saber cómo reconducir esas denuncias, saber con quién tenemos que hablar en cada centro y el centro tiene que estar preparado para atender esas demandas. Pero raramente los casos de acoso se producirán ante nuestros ojos. Es más frecuente que se lleven a cabo delante de los compañeros. Y por eso es muy importante, creo yo, que los alumnos reciban formación sobre lo que es el bullying y cómo deben reaccionar cuando se encuentren con un caso, aunque no les afecte a ellos. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Manel Vidal. Soy maestro de primaria y conductor del podcast Vull Aprendre. Actualmente ejerzo de director pedagógico en una escuela de Sant Vicenç dels Horts, cerca de Barcelona, y os voy a explicar una anécdota de ciberacoso que tuve que resolver hace unos meses. Y sí, digo anécdota y no historia, pues fue un caso leve que no llegó a más. Una mañana llamó al centro una mamá de la escuela de al lado. Me explicó que su hija había sido grabada en vídeo por una alumna de mi centro y que dicho vídeo, en el que se mofaban de ella, había sido publicado en la red social TikTok. Me dio el nombre de la alumna que lo había hecho y me dirigí a hablar con ella. Entramos a la aplicación, junto a la alumna de sexto de primaria, y visionamos el vídeo. Ella reconoció que lo había hecho adrede, pues había algún problemilla anterior entre ambas. Así pues, junto a la alumna y su tutora, acordamos hablar con sus progenitores y explicarles lo sucedido. La madre de la niña acosada quería denunciar el hecho a la policía, y con la mediación de la escuela, las dos familias hablaron y terminaron solucionando el problema. La alumna borró el vídeo y se disculpó. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese mediado? ¿Es la escuela el lugar de mediación? Son muchas dudas las que me quedaron. Supongo que no habrá una sola respuesta correcta. Bueno, un saludo. Soy Tomás García, maestro de educación primaria, y actualmente estoy ejerciendo como tutor de cuarto de primaria en inglés. Hoy nos toca hablar sobre el acoso, así que contaré una experiencia relacionada con esto. Hace tiempo tuve un alumno que era bastante disruptivo, solía faltar el respeto a sus compañeros, los molestaba, a veces también les pegaba, a veces en broma, otras veces en serio, interrumpía las dinámicas de clase. Hasta que llegó un día que se focalizó en una compañera suya y la amenazaba, le decía cosas como ya verás a salida o cuando te vea a la calle te voy a pegar, le molestaba. Y con el tiempo nos dimos cuenta, tanto la familia como el centro educativo, que estaba sucediendo un caso de acoso. Lo primero que hicimos fue aplicar el protocolo de acoso escolar. Y la primera medida fue protección a la víctima. Aumentamos la vigilancia en los patios, entre clase y clase, en las filas. Intentamos aumentar la vigilancia en todos esos puntos ciegos donde el acosador podría aprovechar para poder agredir a la víctima, tanto físicamente como verbalmente. Luego nos reunimos todo el equipo docente y acordamos medidas para poder luchar contra este caso de acoso que estaba sucediendo. Principalmente nos decantamos por medidas reparadoras, medidas de concienciación sobre el acoso, y luego también son unas medidas conductistas para cambiar la actitud de este niño. También nos entrevistamos un poco con los testigos, con todos los que habían participado en el acoso, ya que este niño acosador era muy líder y era capaz de arrastrar a otros niños. Y luego también, pues, con la víctima, para ver cómo se sentía, y también con el acosador. Principalmente, las medidas reparadoras que hicimos fueron llevar a cabo dinámicas de grupo y juegos cooperativos, donde todos éramos necesarios para conseguir un objetivo, y también llevamos a cabo asambleas
Y en estas asambleas lo que hicimos fue un trabajo emocional, donde los alumnos tenían que expresar cómo se sentían en el aula, qué les gustaría que cambiara, si estaban a gusto, no estaban a gusto. Intentamos crear un ambiente pues relajado, donde todos se podían abrir en libertad. No era en plan un debate de conflictos, en plan para encararse, sino un ambiente donde poder expresarse abiertamente y libremente. También hicimos actividades de concienciación sobre acoso, y donde tenían que reflexionar viendo un vídeo. Por ejemplo, veían un vídeo donde sucedía un caso de acoso y el alumnado tenía que identificar lo que estaba sucediendo y tenían que hacer un trabajo empático. También, finalmente, tomamos medidas conductistas y aplicamos refuerzos positivos, como puede ser, por ejemplo, una economía de fichas o una serie de puntos que íbamos dando a este chico, que era disruptivo, sobre conductas positivas que él tenía. Y también se aplicó técnicas de refuerzo negativo. Por ejemplo, cuando no era capaz de estar en grupo, se le apartaba del grupo. Y hasta que no hubiera un cambio de conducta, no podía volver a incorporarse al grupo. Y así poco a poco, pues este chico fue cambiando su conducta, dejó de acosar a la niña. Y la niña, pues al final, también se sintió muy a gusto en el aula y estuvo muy contenta. Hola, mi nombre es Yolanda Corral y yo soy periodista y formadora especializada en ciberseguridad de tú a tú y competencias digitales. En mi trayectoria como formadora recorro muchísimos centros escolares y en esos talleres y charlas de formación a menores, a profesorado y a familia, la inquietud del acoso escolar o el ciberacoso está muy presente y en muchas ocasiones poniéndose en la piel de las víctimas, qué mal lo pasan, cómo podría llevar este tema, cómo podría solucionarlo, tal, pero nunca se ponen muchas veces en el punto de partida, es que para que no haya víctimas de acoso o de ciberacoso, no tiene que haber agresores. Y en este término muchas veces sí que no se ponen en la piel o no nos planteamos qué pasa por la cabeza de los agresores para hacerle la vida imposible a las víctimas de acoso y de ciberacoso. Porque en muchas ocasiones también incluso existe la confusión de si todo a veces se engloba en un acoso, ¿no? Cuando se habla, no. Las acciones puntuales son reprobables, pero no se pueden ceñir a un acoso. Estaríamos hablando de un acoso cuando sería una acción de hostigar, de perseguir o de molestar a una persona de manera reiterada, que si se produce a través de medios digitales es cuando se habla de ciberacoso, y cuando todos los protagonistas que intervienen en esa tanda en la que sean tanto la víctima, el agresor, como los colaboradores que pueda tener ese agresor, como los testigos silenciosos que se puedan posicionar con su silencio al lado del agresor, no al lado de la víctima, porque para eso tienen que dar un paso al frente. En ese caso tienen que ser todos los protagonistas menores de edad. No podríamos estar hablando de ciberbullying si se produce a través de medios digitales, o de bullying si interviene un adulto, son los menores. Y como digo, en muchas ocasiones no nos ponemos en esa tesitura que puede suceder en decir, pero bueno, para que haya una víctima tiene que haber un agresor. ¿Cómo puede ser que mi menor haga esto? Por eso es tan importante la educación en todos los valores para que esto no suceda y que se planteen mucho tanto el pensar antes de publicar como el me gustaría que esto me lo hicieran a mí, porque desde luego hay muchas formas de acosar. Puede ser introducir un montón de veces a una persona en un grupo de mensajería instantánea y conforme sale volverle a meter y volverle a meter, como en todo el rato, incluso poniéndole un nombre, ¿vale? Mofándose de esa persona, y cada vez que sale vuelve a entrar y lo vuelven a poner. Recibir un montón de llamadas diarias, recibir un montón de mensajes despectivos en foros de todo tipo. Todo eso son diferentes formas en las que se puede acosar a una persona. Hay muchísimas formas. Cada vez toma mucha mayor importancia aquello que se produce por medios digitales. Por eso lo mejor es la educación y la prevención, no solo pensando en cómo asesorar a aquellos que puedan ser víctimas o futuras víctimas o testigos de algo que está sucediendo, sino también
el educar para aquellas personas que puedan sentir ese impulso, esa agresividad o ese envalentonarse detrás de la pantalla, que no den ese paso, porque obviamente también hay que trabajar con esos que son agresores. Por eso es tan importante que se sepa, y en todos los centros escolares, y que se tenga presente en las familias, que lo principal es que demos la confianza suficiente a los menores a que nos cuenten cualquier tipo de problema que tengan, sea en el terreno físico como en el terreno digital. Pero si no, en los centros escolares y las familias deben de tener presente que también existen dos teléfonos que nos pueden ayudar en estos temas con el acoso. Por un lado, tenemos el teléfono gratuito 900 018 018, que trata temas de acoso escolar y de ciberacoso. Y también tenemos el 017, la línea de ayuda a nivel nacional puesta en marcha por INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el que me asesorarán con un montón de información, y en caso de tener un problema también me asesorarán sobre cómo puedo pues terciar sobre él. Estos dos teléfonos son gratuitos, atendidos por profesionales. Deberían de estar presentes en centros escolares para que no se queden calladas las víctimas, tienen que dar un paso al frente, no se queden callados los testigos de una situación así que se está produciendo, incluso si los agresores no saben cómo manejar esa agresividad, y en un rayo de luz sean conscientes de lo que están produciendo para que sepan también dónde dirigirse.